Bienvenidas, chicas. Bueno, el taller de hoy lleva por nombre Autovalidación e Independencia Emocional. El día de hoy vamos a aprender qué es la validación y la autovalidación, cuáles son los traumas asociados a la necesidad de validación externa, cómo se ve una persona con necesidad excesiva de validación externa, qué es la dependencia emocional, qué es la independencia emocional, cuáles son los traumas asociados a la dependencia emocional, cómo se ve una persona con dependencia emocional, cómo sanar y sentirme suficiente, y nuestro espacio de preguntas y respuestas. Lo primero es, ¿qué es la validación? La validación, bueno, ahí les puse un concepto, es el acto de reconocer y aceptar como legítima la experiencia interna de una persona, ya sea una emoción, un pensamiento, una decisión, una necesidad, un deseo o una vivencia. Y no se trata de juzgar si es correcto o no, sino de darle un lugar, validar a esa persona, decirle directamente o indirectamente que lo que siente, lo que piensa, lo que vive tiene sentido y que no está mal esa persona por sentirlo o por vivirlo de esa manera. Ejemplos de validación externa: tiene sentido que te sientas frustrada después de todo lo que viviste, no estás exagerando, tu dolor es real, veo tu esfuerzo, aunque no haya salido como esperabas. Entonces, básicamente, la validación, chicas, la validación es yo ver en el otro con empatía tanto sus pensamientos como sus emociones, como sus acciones y sus logros. Ahora, esa es la validación externa. Pero, ¿qué es la autovalidación? La autovalidación ya es la capacidad de reconocerse y sostenerse emocional y psicológicamente desde adentro, sin depender de que otros aprueben, entiendan o reconozcan lo que uno vive, siente y elige. Es una forma madura de autoestima. Me reconozco, me respeto, me respaldo e incluso si el mundo no lo hace. Esto de la validación es muy importante porque es una de las necesidades básicas del ser humano, la validación. Pero resulta que cuando somos niños, quienes tienen la primera tarea de validarnos son nuestros padres. Entonces, cuando un niño va creciendo, lo que más busca de sus papás es la validación, la aceptación, la aprobación. Y cuando no recibe esa validación, esa aceptación o esa aprobación de sus padres, empieza a sentirse que no la merece. Entonces, no hay validación, no hay autovalidación y crece y se convierte en un adulto buscando todo el tiempo la aprobación o la validación de los demás. Autovalidarse es darnos permiso para sentir lo que sentimos sin juzgarnos, para celebrar nuestros logros aunque nadie los vea, para defender nuestras decisiones aunque no le agraden a los demás y para aprender de nuestros errores sin culparnos ni castigarnos. Esa es la validación. Autovalidación. Listo. Aquí yo les hice una tablita como para que fuera más claro entre la validación y la autovalidación. Quiero aclarar que la validación externa no es mala. De hecho, como seres sociales por naturaleza, validamos a los demás o admiramos a los demás. O sea, siempre vamos a recibir en algún punto validación externa, por lo tanto no es negativo. Lo negativo es necesitarla. Entonces, la validación viene desde otra persona, viene desde el otro. La autovalidación viene de nosotras mismas. La validación busca ser escuchada, vista o entendida. Es como cuando esa persona quiere que la escuchen, quiere que la vean, quieren que la entiendan. Mientras que la autovalidación, tú te das ese espacio interno de ser escuchada, de ser vista, de ser entendida. Yo me escucho, yo me veo, yo me entiendo. La validación refuerza vínculos con otras personas. Cuando tenemos amigos o parejas, es fundamental validar al otro, pero la autovalidación refuerza el vínculo conmigo mismo. La validación puede calmar, pero también genera dependencia, puede generar dependencia, mientras que la autovalidación da estabilidad emocional duradera. La validación es deseable, pero no indispensable, y la autovalidación es esencial para tu salud emocional. Una persona que no se autovalida es una persona que tiene problemas de autoestima, problemas de amor propio y demás. Traumas asociados a la necesidad de validación.
Entonces, como cualquier tipo de situación en donde haya una necesidad, una carencia, encontramos traumas asociados. Entonces, la idea es que vayamos observando cuál de estos traumas de pronto está asociado a nuestra historia, si en algún punto hemos vivido esa necesidad de validación externa. El primer tipo de trauma o vivencia es la herida de rechazo, que es cuando el niño se siente no deseado o como una molestia, y las consecuencias emocionales son una sensación de no pertenecer o una desconexión emocional. ¿Qué conducta resulta? Necesidad de agradar, miedo al juicio, dificultad para poner límite. Entonces, personas que no saben poner límites, personas que le tienen miedo al que dirán, a que las critiquen, o personas que todo el tiempo están buscando agradarle a todo el mundo, son personas que generalmente tienen algún tipo de trauma o vivencia con la herida de rechazo. El amor condicionado. Entonces, cuando tus papás o tus cuidadores solamente te daban amor o te daban afirmación cuando cumplías con las expectativas de ellos de calificaciones, obediencia y demás, eso se llama amor condicionado. Entonces, la consecuencia emocional es que la autoestima esté basada en logros. Si logro algo, me siento bien conmigo mismo. Si no logro nada, me siento mal conmigo mismo. ¿Y cuál es ese logro? El que me reconozcan los demás. Si yo hago algo importante para mí, pero nadie me lo reconoce, entonces mi autoestima va a estar baja. Conducta resultante, perfeccionismo, necesidad de reconocimiento constante. Todo el tiempo se busca ser reconocidos, todo el tiempo se busca ser el centro de atención, hacerlo todo perfecto, ser como esa persona que todo el tiempo las personas admiran. Crítica o humillación constante. Entonces, también se da cuando en nuestra infancia hemos recibido reproches, burlas o invalidación desde figuras de autoridad. Y la consecuencia emocional es que el niño interioriza interioriza que la culpa y la vergüenza son cosas que él merece y empieza también a tenerle miedo. Entonces, ¿cuáles son las conductas resultantes? Alta autocrítica, porque él entendió que merece ser avergonzado, entonces se autocritica y también depende de la aprobación externa. Todo el tiempo está buscando esa validación externa. Ahora, otros traumas asociados es el abandono emocional. Cuando hemos tenido padres ausentes física o emocionalmente, las consecuencias emocionales son un vacío afectivo y una sensación de que no somos importantes. La conducta resultante es un estilo de apego ansioso y relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Incluso en esas relaciones tóxicas por miedo a la soledad hay una necesidad de validación que desemboca en la dependencia emocional, que ahorita la vamos a ver. Comparaciones constantes, personas que todo el tiempo se están comparando. Entonces, esto viene de la infancia. Generalmente se da mucho con el tema de los hermanos, o con el tema de los primos, o con el tema del compañerito o la compañerita de escuela. Cuando los cuidadores han comparado, te han comparado con otros, entonces con hermanos o con personas mejores, se crea en ti un sentimiento de inferioridad. Y la conducta resultante es que todo el tiempo estás en competencia constante y todo el tiempo quieres ganar, pero no ganar por ti, sino ganar por esa validación que vas a recibir cuando ganes. Entonces se corre el riesgo de perder la identidad propia. Lo siguiente o el siguiente trauma asociado es la invalidación emocional, cuando de pequeños no nos permitían expresar nuestras emociones. Frases como no llore, ¿para qué llora? O en caso de los hombres no lloran, ¿sí? Ese tipo de cosas, o llore y le doy motivos para que llore de verdad. Todo ese tipo de frases que invalidaban nuestras emociones lo que hacía o lo que hace es que emocionalmente crecen las personas como personas con emociones reprimidas y una desconexión afectiva. La conducta resultante es la dificultad para reconocer lo que siente y busca validación para saber si está bien o no. Entonces, personas que todo el tiempo están preguntando eh, sobre decisiones, sobre sus emociones, sobre su vida en general y lo que las otras personas digan, eso es lo que ella adopta como verdad.
Y por último, la sobreprotección. Padres que no permiten autonomía emocional y todo el tiempo sobreprotegieron a su hijo, entonces se da esa falta de confianza en sí mismo y eso genera una conducta de dependencia para tomar decisiones, inseguridad y miedo a equivocarse. Entonces, cuando una persona no puede tomar una decisión por sí misma, sino que necesita consultarle a los demás, ahí también necesita validación para tomar las decisiones. Ahora, ¿cómo se ve una persona con necesidad excesiva de validación externa? Ahorita estábamos viendo entonces los traumas asociados, ¿no? Esos eran los traumas asociados y las conductas. Cuando tenemos alguno de esos traumas, ¿cómo nos vemos ya a nivel externo e interno? Lo primero es el tema de la autoestima. El autoestima la tenemos baja y es una autoestima dependiente. ¿Cómo se ve? Necesitamos constantemente que otros nos digan que valemos, que somos capaces, que lo hicimos bien y no nos sentimos suficientes por nosotras mismas. El autoestima es súper importante porque acuérdense que aunque va condicionada por logros, si yo me autovalido no debería variar tanto entre el si logro algo o no. El autoconcepto. El autoconcepto ya sabemos que es esa imagen que yo tengo de mí mismo, de ese concepto que tengo de quién soy. Entonces, cuando hay una necesidad excesiva de validación externa, no hay una identidad sólida, hay una inestabilidad de identidad. ¿Por qué? Porque cambio de parecer o de gustos o de decisiones para agradar. Entonces, si salgo contigo y a ti te gusta esto, pero a mí no, pero yo te quiero agradar, entonces yo digo que también me gusta. Entonces, no tengo una personalidad definida, no tengo una identidad definida sino que me voy amoldando a los pareceres de los demás para encajar. Es una persona que le cuesta saber quién es sin la opinión ajena. Relaciones. Generalmente hay codependencia emocional. Entonces, se ve como una persona que se aferra a relaciones tóxicas por miedo a no ser querida. Confunde amor con aprobación o presencia constante. Aquí la codependencia emocional es diferente a la dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando yo dependo emocionalmente de otra persona y codependencia es cuando yo siento que la otra persona depende de mí, entonces no lo puedo dejar o no la puedo dejar porque pobrecito, porque se va a morir sin mí. Esa codependencia viene precisamente de que hay un sentimiento de superioridad con respecto a su pareja o con respecto a la relación y entonces esa aprobación que le da a su pareja constantemente genera en ella una adicción. Entonces ahí se dan relaciones de codependencia emocional. En la toma de decisiones, una persona que tiene exceso de necesidad de validación externa sufre de indecisión crónica, súper indecisa. Entonces pregunta constantemente, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Está bien si hago esto? Antes de actuar. ¿Por qué? Porque hay un miedo a equivocarse sin el permiso o la aprobación de alguien. Eso sucede cuando tenemos esa necesidad. La conducta social, tenemos una conducta de complacencia extrema, eso que llaman las personas people pleaser. Dicen que sí cuando quieren decir que no, buscan agradar, evitan el conflicto a toda costa, evitan la confrontación, no les gusta la confrontación e incluso se silencian a sí mismos para no tener que confrontar estableciendo límites. En cuanto a las emociones, generalmente ansiedad social o miedo al rechazo, son personas que viven con angustia constante de por qué, que qué pensará la otra persona de mí, qué piensa el otro de mí, si me pongo de esto, qué pensarán de mí, si hago esto, qué pensarán de mí, y se paraliza si se llega a sentir juzgado o no aprobado por una o un grupo de personas. A nivel de diálogo interno, lo que hay es una crítica interna constante, entonces la persona se repite constantemente, no soy suficiente, no lo hice bien, seguro están pensando mal de mí, seguro les caigo mal, seguro no les agrado. O sea, tienen una voz interna que replica críticas del pasado. Uso de redes sociales. Este lo quise agregar porque es muy común hoy en día el tema de las redes sociales, es algo que estamos en ellas.
Y la necesidad de validación externa se ve mucho en la comparación constante. Entonces, personas que buscan todo el tiempo likes, que buscan aprobación, que buscan comentarios para sentirse valiosos y que se comparan con otros y se frustran fácilmente, de pronto si le hacen un comentario negativo y demás, son personas que todo el tiempo están buscando la validación externa de manera excesiva. Motivación. Aquí hay un sobreesfuerzo para ser reconocida. Entonces, son personas que trabajan o se exigen en exceso, pero no porque lo disfruten o porque tengan un propósito para sí mismas, sino porque quieren que las vean, quieren ser validadas, quieren que les digan, wow, qué inteligente eres, o te esfuerzas mucho, wow, qué admirable eres y demás. Porque eso pues alimenta la necesidad de validación externa. Ok, hasta aquí alguien de pronto quiere hacer un aporte, de pronto se ha sentido identificada con algo de la validación externa antes de que pasemos a la dependencia emocional. Me gustaría escucharlas. Ninguna. Por aquí están escribiendo. Agnes, cuéntanos. Ah, no puedes hablar. Ok. Agnes nos cuenta que terminó con burnout por eso de la validación externa. Ujú. Entonces, sí, miren cómo eh, en la necesidad de validación externa nos puede llevar a, como dice Agnes, un burnout laboral, un burnout académico, pero es el agotamiento porque no es sostenible el poder agradarle a todos. Sí. Gracias, Agnes, por compartirnos eso. Entonces, ahora vamos a mirar la otra cara de esto, que es la dependencia emocional. La dependencia emocional es un patrón afectivo en el que una persona necesita de forma excesiva el afecto, la aprobación o la presencia de otra o de otras personas para sentirse bien, segura y valiosa. No se trata solo de amar, sino de no poder estar bien sin el otro. Características de la dependencia emocional. Tenemos un miedo intenso a estar solas o estar abandonadas, idealización de la pareja o de otras personas significativas, renuncia a las propias necesidades para complacer al otro, alta ansiedad ante el rechazo o la indiferencia, dificultad para tomar decisiones sin aprobación y relaciones tóxicas o repetitivas que no se pueden soltar. ¿Qué es la independencia emocional? La independencia emocional, entonces, en contraste con la dependencia emocional, es la capacidad de regular tus emociones, sentirte completa y segura en ti misma, sin depender del comportamiento, aprobación o presencia constante de otros. No implica aislamiento ni frialdad, sino capacidad de vincularte sin perderte. ¿Por qué mezclé o por qué asocié tanto la independencia emocional como la autovalidación y las puse en este mismo taller? Porque para yo ser independiente emocionalmente, yo necesito aprender a autovalidarme. Si yo no aprendo a autovalidarme, yo voy a buscar esa validación en otras personas y ahí inicia la dependencia emocional. Depender que tú me valides, depender que tú me quieras, depender que tú me ames. Las características de la independencia emocional es que tenemos vínculos, pero no los necesitamos para sentirnos valiosas. Puedes estar sola sin sentir vacío o ansiedad. Cuando una persona es dependiente emocional, siente vacío o ansiedad cuando está sola. Tomar decisiones desde la autenticidad, no desde el miedo. Yo hago lo que yo quiero. Yo me visto como yo quiero. Yo gasto mi dinero como yo quiero. Yo me voy para donde yo quiero. Yo estudio lo que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero, gústele al que le guste, al que no le guste, que no lo vea. Así. Así suena la independencia emocional. Obviamente sin dañar a nadie. Eres capaz de poner límites sin culpa. Tu bienestar emocional depende más de tu autovaloración que de la validación externa. Y lo más importante, vives el amor como una elección, no como una necesidad. No te necesito, pero como me haces bien, te elijo. Un cuadrito para que también nos quede clara la comparación.
Es que la dependencia emocional es te necesito para sentirme bien. La independencia emocional es elijo compartir mi bienestar que me doy yo contigo. La dependencia emocional es miedo a estar sola. La independencia emocional es capacidad de disfrutar la soledad o de mi propia compañía, como me gusta a mí decirle. Renuncia a sí misma por el otro cuando tenemos dependencia emocional. Y en la independencia emocional se ama sin dejar de amar al otro. Dependencia emocional, alta ansiedad ante el rechazo. Independencia emocional, aceptación de que no todos pueden quedarse. Dependencia emocional, buscar validación externa. Independencia emocional, se valida a sí misma primero. Y la dependencia emocional, relaciones desde la carencia, mientras que la independencia emocional, relaciones desde la plenitud. Ahora, traumas asociados a la dependencia emocional. ¿Por qué una persona puede desarrollar dependencia emocional? El primer trauma y el más común es el abandono. El abandono emocional o el abandono físico. Cuando tus padres o tus cuidadores fueron ausentes, fríos o no estaban disponibles emocionalmente, la consecuencia emocional es miedo a que te abandonen, es una búsqueda constante de ese cariño y afecto que no te dieron y de esa presencia y de esa atención. El segundo tipo de trauma es el rechazo. Experiencias donde el niño no fue aceptado tal y como era por su forma de ser, por su forma de sentir o por su forma de actuar, genera una necesidad de agradar para ser aceptado y un miedo a ser el mismo. ¿Por qué? Porque aprendió que siendo el mismo no era bienvenido en su hogar. Tercero, desaprobación constante. Las críticas, las burlas o las faltas de reconocimiento de figuras importantes generan en el niño una autoimagen negativa y una necesidad de aprobación externa. Lo que decíamos de que una de las responsabilidades de los papás es validar a los niños, aprobarlos, reconocerlos, porque es la única manera en que ellos sepan qué es lo que merecen y luego cuando crezcan ellos lo hagan con ellos mismos y tengan una autoimagen positiva. Otro tipo de trauma o vivencia asociado es, por ejemplo, la sobreprotección. Entonces, cuando los padres resolvían todo por el niño sin permitirle la autonomía, la consecuencia es que se sientan inseguros personalmente o que no son capaces de hacer las cosas y generen dependencia de otros para tomar decisiones. La violencia o la negligencia afectiva. La presencia de maltrato físico, maltrato verbal o ignorar las necesidades emocionales, genera en el niño y en el adulto asociar el amor con el sufrimiento y eso genera dificultad para soltar relaciones dañinas. Y por último, el vínculo simbiótico con una figura significativa. Padres o cuidadores que se aferraban al hijo como única fuente emocional. Entonces, el niño cuando crece siente culpa por separarse o poner límites con sus padres. O incluso muchos nunca lo hacen y por eso renuncian a tener una vida diferente alejados de sus cuidadores. Ahora, ¿cómo se ve una persona con esta dependencia emocional? Lo primero es que en las relaciones hay un apego excesivo, hay una dificultad para soltar vínculos dañinos y, por ejemplo, un ejemplo es tolerar maltrato por miedo a quedarse sola, tolerar maltrato, tolerar violencia, tolerar infidelidades, tolerar gritos, cualquier tipo de maltrato. En la autonomía hay una inseguridad para actuar sin aprobación y el ejemplo es que pregunta todo, ¿crees que está bien lo que hice o crees que está bien lo que voy a hacer o crees que está mal todo el tiempo? Autoestima, baja autoestima, la autoestima se la mide por lo que otros piensan de ella o de él y los ejemplos es que solo se siente bien cuando recibe atención o afecto. Límites, cuando una persona tiene dependencia emocional,
Hay una incapacidad para establecer límites sanos por miedo al rechazo. No te comunico lo que siento y lo que pienso realmente porque me da miedo que me rechaces. Entonces son personas que dicen que sí cuando quieren decir que no. Emociones, ansiedad constante por la relación, miedo a ser abandonada. Y ejemplo, se desestabiliza si no recibe un mensaje, una llamada o un gesto. Pensamientos, rumiación. Rumiar es estar sobrepensando, solo que se llama rumiación cognitiva. Necesidad de aprobación y miedo a la soledad. ¿Cuál es un ejemplo? Piensa, si no me busca, no me quiere. Sin él o sin ella, no soy nada. Conducta, complacencia extrema, celos, control y sumisión. Y el ejemplo es que esa persona cambia su forma de ser para encajar o no ser rechazada. Entonces, como pueden observar, chicas y chicos, esta dependencia emocional genera cosas o una persona que tiene dependencia emocional presenta situaciones o ejemplos o conductas muy similares a la necesidad de validación externa porque van de la mano. Ahora, ¿cómo sanar y cómo sentirnos suficientes? Yo siempre le digo a mis pacientes que lo importante es yo saber el por qué. O sea, ¿por qué yo soy así? Porque hasta para tomarme un jugo le pregunto a otra persona, ¿será que me tomo el de fresa o será que me tomo el de mora? ¿Por qué? Porque soy así. Entonces, el primer paso para sanar y sentirte suficiente es reconocer el origen de la herida. No puedo sanar si no lo entiendo, no puedo sanar si no conozco el por qué. Pregúntate, ¿qué personas no me hicieron sentir suficiente? Cuando aprendí que debía ser alguien distinto para ser amada, ¿sí? Cuando aprendiste que tienes que cambiarte el cabello, cuando aprendiste que tienes que cambiar tu forma de vestir, cuando aprendiste que tienes que cambiar la forma en que te ríes, etcétera, etcétera, para ser amada. ¿Qué emociones me enseñaron a callar o a negar? ¿Quién te enseñó a no llorar? ¿Quién te enseñó a no mostrarte el miedo? ¿Quién te enseñó? El ejercicio que les dejo en este punto es una línea de tiempo, esa línea de tiempo emocional. La idea es que dibujemos los momentos por donde, o sea, que tú digas, aquí fue donde más necesité ser vista y no me vieron. Y hay que observar si repetimos ese patrón con figuras actuales. Luego de reconocer la herida, de yo decir, bueno, sí, esto es por esto y por esto y por esto, ahora necesito identificar los gatillos actuales. ¿Qué situaciones despiertan mi necesidad de validación? Entonces, estos son los llamados factores de riesgo. Pueden ser las redes sociales, pueden ser las relaciones, puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo, tu familia, tu mamá. ¿Quién o qué te despierta tu necesidad de validación? Y segundo, ¿cómo actúas cuando no te sientes reconocido o reconocido? ¿Qué haces cuando no te reconocen lo que has hecho? El ejercicio que les dejo aquí es un diario de autoobservación. Todos los días, ¿sí? Estar conscientes de lo que está pasando y registrar una vez por semana cada vez que busques aprobación. Entonces, ¿qué sentí cuando necesitaba aprobación? ¿Qué quería? ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Listo? Luego de yo identificar la herida, identificar mis factores de riesgo, registrarlo, debo registrar el diálogo interno. Lo que nos decimos a nosotros mismos vale más que lo que cualquier persona pueda decir. Por eso es importante cambiar pensamientos como no valgo si no me aplauden, que esto acuérdense que está en el inconsciente, ustedes ni lo saben. Pero no valgo si no me aplauden, más bien mi valor no depende del reconocimiento externo o mi valor depende de mí misma, que a mí me gusta más en positivo, mi valor depende de lo que yo veo en mí. Necesito que me digan que estoy bien. Yo puedo sostenerme emocionalmente. Yo puedo sostenerme a mí misma. Es súper importante poderme sostener. Aquí hay una técnica, el ejercicio que les dejo es una técnica del espejo, que es mirarte en voz alta y decir, estoy aquí para ti, ya no necesitas mendigar amor ni aprobación, eres suficiente. Si te funciona así no en el espejo bien, yo preferiblemente lo hago no solo en el espejo, sino que me abrazo, lo hago muy sensorial.
Cuarto, validar tus emociones sin depender del juicio ajeno. Ya cuando ustedes llegan a este punto, ya digamos que no es la raíz, sino es el mantenimiento. ¿Cómo voy a mantener todo lo que he logrado hasta ahora en esto de la validación? Entonces, autovalidarte es decirte lo que siento es real, válido y digno de ser escuchado. No hay que minimizar lo que sientes, no busques justificar tu dolor para que los demás te crean, no aprendan a sostenerse, o sea, no aprendan a necesitar a otro para sostenerse emocionalmente. Hay que aprender a sostenernos emocionalmente sin depender del otro. El ejercicio, la técnica que les dejo de autovalidación en 3 pasos es, siento, o sea, ustedes digamos, sienten una emoción, ¿no? Están tristes, están ansiosas, tal. Les llega de pronto el impulso de evadir la emoción con algo. Tomen agua. Y siéntense y empiecen a preguntarse, ¿qué siento? Ah, bueno, siento tristeza. ¿Por qué? Porque siento tristeza. Ah, bueno, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Segundo, tiene sentido que sienta esto porque, entonces tiene sentido que esté enojada porque me dejaron plantada, válido la emoción, válido la emoción. Luego, me permito sentir esto y estar conmigo en este momento. Es como la tercera frase para cerrar. O sea, ahorita estoy enojada, me permito estar enojada, me permito atravesarlo y luego ya cuando mi emoción se haya calmado, entonces voy y busco una manera de pronto de hablarlo con alguien más. Y quinto, construir una nueva identidad. Yo con ustedes trabajé el tema de la procrastinación, del autosabotaje, todo ese tipo de cosas que hablan de las huellas y sobre todo de la identidad, ¿sí? La identidad como disciplina, era el taller que les di, si no estoy mal. Y ahí les enseñaba cómo construir una identidad. Entonces la idea es que usemos esa herramienta de la construcción de la identidad para construir una identidad de la mujer que se valida a sí misma o la mujer que se siente suficiente consigo misma. Y empezamos. Si te trataras como tratas a quien más amas, quiero que se hagan esa pregunta aquí. Si te trataras como tratas a quien más amas, ¿qué cambiaría de lo que estoy haciendo conmigo misma? Imagínate como una mujer fuerte, imagínate como una mujer firme, segura y libre del miedo al juicio. Cómo se expresa, cómo responde, cómo vive, todo lo que yo les decía de encarnar esa identidad. Y empecemos a actuar como esa versión, aunque no te sientas lista. Entonces, bueno, que tengo que salir. Bueno, tengo 2 vestidos, el azul o el rojo. ¿Qué vestido elegiría la mujer que se valida a sí misma? Ah, el azul, listo, me voy. Ah, que a mi pareja no le gustó. Ah, bueno, ni modo, a mí sí me gustó. Ah, que a mis amigos no les gustó cómo me vestía. Ah, bueno, chévere por ti, pero a mí me gustó. Esa es la autovalidación. A mí me gustó y con que a mí me gustara eso es suficiente. Punto. No tengo por qué dar explicaciones. El ejercicio es el ancla de la identidad. Escribe, yo soy una mujer que se valida, se honra y se sostiene emocionalmente. Mi valor no se negocia o mi valor es innegociable. Y esto lo vamos a leer todos los días frente al espejo durante 21 días. ¿Por qué? Porque acuérdense que la repetición crea nuevas redes neuronales y es importante entonces crear una red neuronal asociada a esta identidad de la mujer que se valida a sí misma. Aquí les hice como un resumen de los pasos porque esto es básicamente lo práctico. Paso 1, reconocer el origen, comprender el patrón, hacer la línea de tiempo emocional. Observar gatillos, tomar conciencia, diario de autoobservación, reescribir pensamientos, reformar el diálogo interno, técnica del espejo y las afirmaciones. Cuarto, validar las emociones, sostener sin aprobación externa, sostenerte, técnica en 3 pasos de autovalidación y construir una identidad, encarnar la versión autosuficiente, encarnar esa versión que no depende emocionalmente de nadie y anclamos esa identidad diaria con la herramienta que les enseño. ¿Listo? Esa sería como la parte aplicable de la teoría del taller de hoy.
Chicas, preguntas, dudas, inquietudes, ¿qué les pareció el taller? ¿Ya conocían la información, algo nuevo que hayan aprendido? Cuéntenme. ¿Ninguna? ¿O no las escucho? Sí, yo quiero hablar. Lo que pasa es que acabo Cuéntame. de, acabo de correr a llevar algo, me está ahogando. Ay, Pues tranquila. sí, el taller resuena bastante conmigo porque identifiqué hace tiempo que yo necesitaba mucho la validación de mi mamá por el hecho de que cuando yo le decía antes, digo de pequeña, como que alguien me miraba mal, un ejemplo, o que alguien se estaba alejando de mí, cualquier cosa así, digo de pequeña y de adolescente, ella como que justificaba a esa persona o se- por su silencio, sus gestos, o sea, no validándome, no diciéndome que sí o que puede ser así o lo que sea. Entonces, resultaba que yo siempre me quedaba en la parte de la pregunta que tú pusiste, como que tiene sentido que yo sienta esto, o sea, eso es real, yo me lo estoy imaginando, estoy siendo exagerada, eso era lo que siempre me preguntaba. Y como a veces ella incluso lo justificaba, un ejemplo, si era algún familiar, alguien conocido de ella, decía, no, esa persona no está haciendo esto. Siempre, o sea, yo crecí como no validándome yo misma y pasaba que, digamos, con las amistades, si alguien ya dejaba de escribirme, o sea, me hacía ghosting o lo que sea, yo recurría a lo mismo, a comentarle a ella o lo que sea, o a personas buscando la validación, hasta que la cosa me explotaba en la cara ya de un modo que ya yo no tenía dudas. O sea, yo no me iba a tiempo, como que, ok, alguien me está haciendo ghosting o lo que sea, estoy notando alguna diferencia o mi intuición, no sé si es intuición o una realidad, me está diciendo que ya yo debo irme de ahí. Y yo seguía sosteniendo esos vínculos. Incluso hay amistades que yo le llegué a preguntar, oye, ¿me pasa algo? Sabiendo yo que pasaba algo. Me decían, no, no pasa nada, pero todo seguía igual. Entonces ya cuando la cosa explotaba, que ya las palabras no importa, que tú me digas que no pasa algo, si pasa algo, si las acciones lo demuestran, entonces ya ahí es que yo decía, ok, sí, y me alejaba aún sintiendo como que yo hice algo, o sea, para colmo. Mm. Y cuando yo me di cuenta de ese patrón, fue como que algo impresionante para mí, como que, ¿qué es todo esto que estaba pasando? Y ahí fue que pude empezar mentalmente a mirar todo, la realidad, a trabajarlo. Y todavía es un tiempo que si yo le comento algo a mi mamá y así como niña rebelde, digamos, le digo, mira, no me importa lo que tú opines, yo digo que eso es así y eso es así. Ujú. Y ya. Ok, Girani, bueno, qué bueno que te diste cuenta y qué bueno que ahorita ya sientes que eres más autónoma en las decisiones. Sí, claro, sí, totalmente. Definitivamente. Bueno, Girani, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y es un claro ejemplo de cuando, incluso con algo que uno diría, no, pero ¿cómo es posible que uno no sepa lo que está sintiendo? Pero sí, incluso hasta en esa parte llega a suceder. Gracias, Girani. ¿Hay alguna otra chica que nos quiera compartir algo, alguna pregunta, duda, inquietud sobre las actividades? Hola, no pregunta, pero yo sentí bastante con lo de las emociones. Bueno, tú sabes, a mí me cuesta.
identificar qué siento, al punto que no sabía cuando estaba feliz. O sea, todo el mundo piensa que yo tengo una sonrisa en la cara permanentemente y yo feliz y toda la onda. Y esa era como la máscara, porque todo el tiempo de pequeña estuve escuchando que el mundo necesita mujeres fuertes, que no hay que llorar, que eso no es razón suficiente para llorar y así. Entonces para mí llorar era malo o enseñar mis emociones en general era malo. Pues ahora ya no me cuesta tanto, ya sé cuando estoy feliz y así, pero pues fue un gran paso de no saber que estaba feliz, o sea, eso ya creo que es un poco extremo. Ujú, ok, Agnes, sí, exactamente. ¿Y ahorita ya reconoces tus emociones? Sí. Ok, súper, súper, esa es la idea. Listo, Agnes, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más? Bueno, por aquí, bueno, Nadia nos dice que muchas gracias por el taller, creo que ya se retiró. Listo. Entonces, chicas, ese sería el taller de hoy. La idea es que, pues, invitarlas a reflexionar sobre la importancia de validarse ustedes mismas en absolutamente todo, tanto en lo que piensan, en lo que quieren hacer. Yo sé que tenemos esa necesidad a veces de verificar con alguien si por aquí vamos bien o ese es el camino correcto, pero por eso es importante que confíen en ustedes mismas, que confíen que trabajen en su intuición, en su autoconfianza, para que ustedes mismas puedan tomar esas decisiones y sientan certeza de que es lo que quieren en el momento. ¿Listo? Entonces, chicas, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima ocasión y cualquier cosa, ya saben, recomiéndenle el video a alguien que crean que les puede servir. Bueno, chao, cuídense mucho. Bye, muchas gracias, Mayra. Con Gracias. gusto. Chao.